Bueno, bendiciones hermanos. Bueno, vamos a volver a comenzar, pues hemos tenido algunos problemas de comunicación, pero vamos a volver a comenzar en el nombre de Jesús. Esta noche, con la ayuda del Señor, quisiera hablarles de ese tema, de remendando las redes familiares. Pues algunos problemas ahí de conexión, pero en el nombre de Jesús los vamos a poder superar. Les decía a los hermanos que estamos aquí, por lo menos hasta donde pude intentar transmitir, que la familia es como una especie de barca, y la barca, si lo vemos en función de términos náuticos, la barca o lo que usted se sube a un buque de navegación, necesita tener una carta náutica, es decir, una carta de navegación. La carta de navegación nos habla del puerto donde vamos a llegar, de los tiempos, de la ruta y de las circunstancias del clima, por ejemplo. Entonces nos damos cuenta de que la familia es como ese barco, esa barca. Entonces necesitamos tener una carta para poder navegar, es decir, tener una ruta establecida para poder navegar. Pero en el proceso de la navegación, nosotros hacemos ajustes a la ruta. Este tiempo que estamos viviendo es un tiempo final, es un tiempo que nos habla de la venida de nuestro Señor Jesucristo, y en la que nosotros tenemos que tener claro de que tenemos que realizar ajustes a nuestra vida para poder llegar a puerto seguro. Necesitamos hacer ajustes a nuestra vida para estar listos por la venida pronta de Cristo por su iglesia. Mateo 4, 21 y 22, la Nueva Biblia de los Hispanos dice: un poco más adelante vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, y que estaban sentados en una barca con Zebedeo su padre, y remendaban las redes cuando Jesús los llamó. El versículo 22 de Mateo 4 dice: dejaron a su padre a cargo de lo que estaban haciendo y siguieron a Jesús. Aquí notemos, hermanos, que esta familia es una familia ejemplo. La familia de Zebedeo dice que su esposa, junto con sus hijos, aunque ahí no menciona a su esposa, pero su esposa aparece más adelante, dice que Zebedeo era un hombre cuyo nombre significa regalo de Dios. Entonces, Zebedeo había formado a sus hijos junto con su esposa. Jacobo y Juan ellos eran una familia ejemplo, una familia que iba a la iglesia, tenían un patrimonio, una familia en la que había un legado familiar. Había no solo un patrimonio, sino que había un legado familiar, porque cuando Jesús llama a Juan y a Jacobo, dice, más adelante lo podemos ver, que estos formaron parte del círculo cercano de Jesucristo. Es decir, algo tenían de especial. De hecho, dice que les decían los hijos del trueno porque hacían descender fuego del cielo. Es decir, esta familia era una familia con señales, era una familia con bendición. Ahora, ¿dónde radicaba su bendición? Entre otras cosas, aparte de servir al Señor, aparte de anhelar y esperar al Señor, que ellos remendaban sus redes. Entonces, nosotros tenemos que remendar nuestras redes, tenemos que darnos cuenta que hay que hacer ajustes a nuestra vida para anticiparnos a lo que viene. Muchas personas, les mencionaba al inicio, muchas personas anhelan tener una oportunidad en Dios, pero no se anticipan a lo que viene, no se preparan. Y cuando vemos esta palabra remendar en el original, es el hebreo 2675, catartizo. Y catartizo significa remendar. Remendar es, entre otras cosas, completar totalmente, es reparar, es ajustar, es hacer apto algo, es constituir, es perfeccionar, preparar, es remendar, es restaurar y unir. Aquí hay 10 cosas de las cuales vamos a hablarle en el nombre de Jesús de una. ¿Por qué de una? Porque evidentemente no nos da el tiempo, pero sí quisiera, con la ayuda del Señor, hablarles de ajustar. Es decir, remendar es realizar ajustes en la familia. Remendar es realizar ajustes en nuestra casa, en nuestra vida, en el trabajo y en todo lo que hagamos, pero sobre todo a la familia, que es lo que estamos hablando en esta noche. Entonces, cuando vemos aquí, nos damos cuenta que la familia de Zebedeo nos enseña que una familia que remienda sus redes, es decir, corrige cosas, una familia que revisa lo que está pasando y corrige, es una familia que completa totalmente lo que hace. Remendar las redes, es decir, una familia que remienda sus redes, repara cosas en el matrimonio y en las cosas que se dan.
Una familia que remienda redes hace ajustes a su casa, hace ajustes a sus actividades. Una familia que remienda redes es hacer apto a lo que nosotros estamos realizando, cualquier función dentro de la familia. Una familia que remienda redes, constituye cosas. Una familia que remienda redes perfecciona, prepara, remienda, restaura y sobre todo vive en unidad. Ahora, es bien importante que no perdamos de vista algo. Mateo 4, 21 y 22 nos enseña algo muy hermoso, que estas 4 cosas son necesarias para ser efectivos en los remiendos que realizamos. Es decir, necesitamos remendar, es decir, catartizar, preparar, ajustar, unir y tantas cosas que se dan en esa palabra remendar que lo acabamos de ver. Pero aparte de remendar, necesitamos escuchar la voz de Dios, pero también necesitamos dejar. Les mencionaba tal vez al inicio cuando estábamos ahí grabando, que dejar es dejar las cosas que nos alejan de Dios. ¿Para qué? Para poder seguir a Cristo y hacerlo de una manera exitosa, es decir, hacerlo de una manera efectiva para que nosotros podamos realizar ¿qué cosa? Los ajustes necesarios. Miren, necesitamos hacer ajustes necesarios. Y ajustar las cosas, hacer ajustes necesarios, es como regular el volumen. Es como cuando usted llega con su carro o con su moto, que tal vez las revoluciones están disparadas, es decir, las revoluciones no se ajustan a lo que usted necesita para poder rodar o para poder desplazarse de un lugar a otro. Entonces, en la casa, en la familia, en el matrimonio es necesario hacer estos ajustes. ¿Por qué son necesarios hacer estos ajustes? Porque de acuerdo a cuando nosotros vayamos remendando las redes, los ajustes se van a dar y nos van a traer bendición. Ahora, ¿qué cosas necesitamos ajustar? Lo primero es nuestras prioridades. Mire, la familia que remienda sus redes establece o ajusta sus prioridades en su vida. No se olvide, tenemos que remendar las redes, escuchar la voz de Dios, dejar lo que tengamos que dejar en nuestras prioridades para seguir a Cristo. Ahora, ¿cuáles son sus prioridades? Si yo le preguntara esta noche, ¿cuáles son las prioridades que existen como casa? ¿Cuáles son las prioridades que existen en su matrimonio? ¿Cuáles son las prioridades de sus hijos? ¿Cuáles son las prioridades en su vida personal, en su vida ministerial, en su vida espiritual? ¿Cuáles son sus prioridades? Porque cuando vemos prioridad, entre otras cosas, ¿qué significa? Dice que es el grado de importancia que nosotros le damos a las decisiones, circunstancias o acciones que tomamos. Entonces, cuando vemos Lucas 12:34, esta versión es el Código Real, dice, porque donde esté vuestro tesoro, ahí también estará vuestro corazón. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el tesoro de su casa? ¿Cuál es el tesoro de su familia? ¿Qué es lo que usted más ama? ¿Qué es lo que usted se deleita haciendo? ¿Será el Señor o serán otras cosas? Porque aquí es donde el Señor nos está llamando en esta noche, que como familia, como casa espiritual, necesitamos hacer ajustes en nuestras prioridades. ¿Cuál es su prioridad como familia? La familia necesita tener establecidas cuáles son sus prioridades en el nombre de Jesús. Cuando vemos esa palabra tesoro, fíjese que esa palabra, donde esté vuestro tesoro, esa palabra tesoro significa como una especie de depósito. Es el griego 2344. Griego 2344, tesoro. Significa depósito, significa riqueza, significa tesoro nuevamente. Entonces, la vida, para hacer ajustes necesarios en nuestras prioridades, comienza haciendo depósitos. ¿Pero dónde? En el cielo. Comienza haciendo, la familia tiene que hacer depósitos celestiales. Y usted dirá, pastor, ¿ya va con dinero? No, se va a dar cuenta que no necesariamente es solo dinero. Entonces, la pregunta sería, si nuestra prioridad es el Señor en este tiempo, si nuestra prioridad en la casa es el Señor, si nuestra prioridad para nuestros hijos es el Señor. Fíjese que Proverbios 15:16 dice, mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Proverbios 15:16 nos enseña que nosotros podemos tener mucho tesoro en la casa, bendición, cosas buenas, qué bueno que pasen. Pero si eso trae turbación, entonces Dios nos está avisando que hay que hacer ajustes ahí donde hay turbación. Mateo 12:35 dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas.
Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca cosas malas. Mateo 12:35. Entonces nos enseña la palabra de que hay personas que sí tienen depósitos, pero pueden ser malos. Entonces dice la palabra que nosotros, como hombres buenos, como familias buenas, tenemos que sacar cosas buenas. Mire, su familia tiene cosas buenas, su casa tiene cosas buenas, su matrimonio tiene cosas buenas, aunque no diga amén. Entonces nosotros tenemos cosas buenas que tenemos que mostrárselas al Señor y establecer prioridades en el nombre de Jesús. Segunda de Corintios 4:7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del Señor, del poder de Dios, sea de Él y no de nosotros. Entonces hay un tesoro en vasos de barro. ¿Cuál es ese tesoro? Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Entonces ese es el verdadero tesoro. Nosotros no nos hemos dado cuenta, porque a veces, ahora, el Señor dice que nosotros somos su especial tesoro. Perfecto. Si Dios nos considera a nosotros su especial tesoro, ¿usted considera a Dios como su especial tesoro? Pues yo le hago la pregunta esta noche, porque hay que remendar la red. Hay que remendar la red de las prioridades espirituales. Hay que remendar la red de las prioridades seculares, ministeriales, profesionales, personales y todo lo que realicemos. Otra cosa que hay que remendar las redes y hacer ajustes es en el caminar. Mire, la familia que remienda sus redes es una familia que ajusta su caminar. Hay que remendar, hay que escuchar la voz de Dios, hay que dejar cosas y seguir a Cristo. Eso es lo que necesitamos hacer. Hermano, necesitamos revisar el caminar de nuestros hijos. Necesitamos revisar nuestro caminar como matrimonio, como personas que amamos al Señor y le servimos. Colosenses 1:10 dice, para que andéis como es digno del Señor. Entonces, tenemos que andar como es digno del Señor. Hay que caminar como al Señor le agrada, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Mire, cuando vemos nuestro caminar, ¿será que nuestro caminar agrada a Dios o necesitamos hacer ciertos ajustes? ¿Habrá que remendar la red de nuestro caminar? ¿Habrá que remendar la red de nuestros hijos? ¿Habrá que remendar la red en nuestra relación matrimonial? ¿Habrá que remendar la red en nuestra relación con el Señor? Nuestro caminar evidencia hacia dónde vamos. Fíjese que cuando vemos Efesios 5:15, dice, mirad pues, Efesios 5:15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Entonces Dios nos llama que parte de remendar las redes es tener sabiduría en nuestras acciones, es tener sabiduría en lo que hacemos, es tener sabiduría en lo que pensamos, tener sabiduría en nuestra forma de hablar, tener sabiduría en el matrimonio, en el nombre de Jesús. Aquí hay 4 cosas muy importantes que se derivan de Colosenses 1:10. Entonces, la familia que remienda sus redes es una familia que no solo revisa sus prioridades, sino que es una familia que revisa su caminar en el mundo, su caminar en el evangelio, su caminar en el trabajo y su caminar donde vaya. Tiene que ser revisado. Entonces, ¿qué quiere el Señor? Que caminemos como es digno de Dios, que le agrademos en todo, que llevemos fruto en toda buena obra y que sobre todo crezcamos en el conocimiento de nuestro Señor. Entonces, ¿será que llegamos a esa medida? Al hecho de caminar como agrada a Dios, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Si nosotros no estamos haciendo eso, tenemos que revisar el caminar. Y aquí me llama la atención algo. Nosotros tenemos que revisar el caminar de nuestros hijos. Hay que revisar el caminar de nuestros hijos, pero primero tenemos que revisar nuestro caminar, porque a veces nosotros solo revisamos el caminar de otros, pero no vemos cómo nosotros estamos caminando. ¿Será que la familia está caminando bien? ¿Será que la familia va por buen camino? ¿Que todo lo que hace agrada al Señor? ¿Hay frutos en la casa? ¿Estamos creciendo en el conocimiento de la palabra, en el conocimiento del Señor? Pues yo espero que sí, en el nombre de Jesús. Entonces, la familia que remienda sus redes, es decir, la familia como la familia de Zebedeo, valga el juego de palabras, que tenía éxito, es decir, que le iba bien, una familia que el Señor la vio y dijo, yo quiero a sus 2 hijos para que sean mis discípulos, es aquella familia que nos enseña que revisa su caminar. Un tercero que yo encontré es ¿dónde tenemos que hacer ajustes? Porque estamos
catartizando, estamos remendando las redes, es decir, haciendo ajustes. ¿En qué más? En el sacerdocio. Miren, no puede fallar el sacerdocio. No hay bendición sin sacerdocio. No hay bendición sin sacerdocio. La familia que remienda sus redes tiene o ajusta su sacerdocio. La casa tiene que tener sacerdocio. El sacerdocio me habla de vestiduras, el sacerdocio me habla de devoción, el sacerdocio me habla de estilo de vida. ¿Y cómo lo obtengo, pastor? No se olvide, 4 cosas que se le voy a ir repitiendo a lo largo de lo que estamos haciendo. Remendar, escuchar la voz de Dios, dejar las cosas que nos alejan de Dios y seguir a Cristo. Primera de Pedro 2:5 dice de esta manera: también ustedes, como piedras vivas, esta es la versión Nueva Biblia de los Hispanos, también ustedes como piedras vivas sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, miren, me llamó mucho la atención, sacrificios espirituales. Entonces quiere decir que la familia que remienda sus redes, la familia que hace ajustes a su vida en el sacerdocio, es aquella familia que permanentemente tiene muchas cosas, pero sobre todo tiene sacrificios espirituales que agradan al Señor. Ahora, aquí hay algo muy interesante. Nosotros somos piedras vivas, lo dice Primera de Pedro 2:5. Entonces, ¿cómo sé yo que estoy remendando las redes y que vamos bien en la familia? Cuando nosotros, como matrimonio, como familia, somos esas piedras que en cualquier lado donde nos vayan a poner, vamos a calzar exactamente y justamente en el lugar donde nos van a poner. Ahora, las piedras, algunas son ásperas, y las piedras hay que limarlas para que puedan tener la forma en el lugar donde Dios nos va a poner. Entonces dice el Señor, ustedes como familia son piedras vivas, están siendo edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo. Entonces en la familia tiene que haber sacerdocio. ¿Para qué? Para presentar sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Cristo. Entonces, nada nos va a funcionar si no es por medio de Cristo. Nada nos va a funcionar en la vida si no es por medio de Jesucristo. Ningún sacerdote va a poder presentar ofrendas que agraden a Dios si no son por medio de Jesucristo. Ahora, ¿cuáles son estos sacrificios espirituales aceptables a Dios? La alabanza, las oraciones, el hacer el bien y la ayuda mutua, el dar ofrenda y la santidad, entre otras cosas. Esos son los sacrificios espirituales. Cuando usted pregunte y cuando usted diga, pastor, ¿pero qué son los sacrificios espirituales? Entre otras cosas, es la alabanza, Hebreos 13:15, son las oraciones, Apocalipsis 5:8, es hacer el bien y la ayuda mutua, Hebreos 13:16, es dar ofrendas al Señor, Filipenses 4:18, y la santidad, Romanos 12:1. Entonces, ¿cómo evidenciamos si nosotros estamos siendo sacerdotes de nuestra casa? Por los frutos que hay en la casa. Hermano, viene un tiempo que hay que anticiparnos. Una casa sin sacerdocio, les he dicho, es una casa que es vulnerable a las situaciones que el enemigo nos pueda enviar. Entonces, la casa que remienda, la familia que remienda sus redes, es una familia que recibe bendición, pero es una familia que establece sus prioridades. Es una familia que hace ajustes al sacerdocio, pero también es una familia que revisa sus caminos. ¿Y qué más hace esta familia? Es una familia que revisa la voluntad. ¿Pero cuál voluntad? Es que lo dejé así, con doble sentido. ¿Por qué con doble sentido? Porque o es su voluntad o es la voluntad de Dios. Entonces la familia que remienda sus redes es aquella familia que hace ajustes a la voluntad de Dios. Y no es la voluntad de la familia que prevalece, sino que la voluntad de Dios en la casa. Dice Salmo 143:10, la Nueva Traducción Viviente: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me lleve hacia adelante con pasos firmes. Entonces, ¿quién nos va a enseñar a hacer la voluntad? El Señor. ¿Cómo lo va a hacer? A través de su Espíritu Santo. ¿Hacia dónde nos va a llevar? Hacia adelante. Entonces aquí aprendamos por espejo. Si nosotros le démosle vuelta a todo lo que está ahí, en el aspecto de no aplicarlo como la palabra nos enseña. Entonces, si no nos dejamos enseñar por el Señor cuál es su voluntad, entonces no vamos a ir hacia adelante.
O nos quedamos estancados o involucionamos en lo que nosotros creemos que es la voluntad de Dios. Si nosotros no nos dejamos enseñar por el Señor como familia, entonces vamos a quedar en la voluntad nuestra, en la voluntad de la casa, en la voluntad de los esposos, en la voluntad de los hijos, y no hacer las cosas de acuerdo a la voluntad del Señor. 1 Tesalonicenses 4:3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. La voluntad de Dios, entre otras cosas, 1 Tesalonicenses 4:3, es nuestra santificación. Entonces, muchas veces las personas preguntan, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad, pastor, de Dios cuál será la voluntad de Dios para mi familia? ¿Cuál será la voluntad de Dios para mi casa? ¿Cuál será la voluntad de Dios para mi matrimonio? Porque nosotros solo lo vemos en función de lo material, pero no lo vemos en función de lo espiritual. Quizás sí, por eso preguntamos, pero lo vemos en función de dónde lo puedo servir. Pero no nos damos cuenta que Dios nos está dando algunas demandas, por eso es un tiempo de ajustes. Por eso es un tiempo de ajustes necesarios, por eso es un tiempo de remendar las redes como familia, para que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios y no nuestra voluntad. El versículo 4 de 1 Tesalonicenses dice, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Entonces, la voluntad de Dios es nuestra santificación, es la santificación de nuestros hijos, pero también la santificación en el matrimonio. 1 Tesalonicenses 4:4. La voluntad de Dios, 1 Tesalonicenses 5:18, es dar gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. No apaguéis el espíritu. Entonces, Dios nos enseña muchas cosas y yo pues me fui en el orden de lo que Él nos demanda para que podamos hacer con toda propiedad y con toda seguridad la voluntad de Dios en nuestra casa, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, de tal manera que nosotros podamos recibir bendición. Ahora, ¿estamos siendo enseñados en hacer la voluntad de Dios? Porque aquí es donde podemos aplicar aquellos 4 principios, al igual que en los 3 anteriores que le he enseñado. Tenemos que remendar las redes. Entonces, remendar las redes es decirle, Señor, que se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad, en la tierra como en el cielo, no que se haga mi voluntad. Porque a veces nosotros en la familia fracasamos porque queremos establecer nuestra propia voluntad. Y Dios nos está diciendo, llevando por otro lado. Entonces, dice, enséñame a hacer tu voluntad. Quiere decir que el hacer la voluntad, quien nos va a enseñar es el Señor a través de su Espíritu. Porque tú eres mi Dios y eso es bien importante. Que tu buen Espíritu me lleve hacia adelante con pasos firmes. Entonces necesitamos, para conocer la voluntad de Dios, necesitamos tener una relación cercana. Es relación con Dios, es buscar su presencia, es buscar la respuesta que recibimos del Señor, pero hacerlo a través del Espíritu. Es tener una relación. Entonces nos enseña el Señor que hay que remendar las redes en la voluntad. La familia que remienda sus redes es aquella familia que ajusta o remienda las redes de la fe. Necesitamos remendar las redes de la fe, hermano. Necesitamos remendar las redes de la fe. Yo creo que hoy más que nunca, el tiempo que estamos viviendo, iglesia, los que nos ven y ustedes que están acá, el tiempo que estamos viviendo es un tiempo que necesitamos fortalecer la fe. Quizás a muchos se les rompió, ya días se les rompió la red de la fe. Ya días se les rompió la barca de la fe, ya días se les rompió esa parte de la fe que necesita hacer un ajuste. Mire, hay que hacer ajustes hacia arriba, no hacia abajo. Yo recuerdo que trabajando en la empresa privada, yo le he dicho que se hacen presupuestos para todo. Y en los presupuestos uno va ajustando hacia arriba o hacia abajo. Agarra de donde sobra para cubrir otras necesidades. Entonces siempre se hacen ajustes. Esta noche, este día, no importa el día que usted vea este mensaje, Dios le dice en esta noche que hay que hacer ajustes a la fe. Y usted dirá, pastor, pero la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Precisamente porque la familia que remienda sus redes ajusta su fe a la realidad, pero la ajusta en función de lo que Dios nos prometió. Nosotros tenemos que ajustar la fe de acuerdo a las promesas de Dios, no de acuerdo a lo que vemos. Porque cuando nosotros hacemos el ajuste de la fe de acuerdo a lo que vemos, va a ser poquito. Por eso nosotros tenemos que ajustar nuestra fe de acuerdo a las promesas que Dios nos ha dado y sobre eso trabajar para poder recibir mucha bendición.
Entonces Efesios 3:20 es un versículo hermoso hermano. Efesios 3:20 dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en vosotros. Entonces hay un poder que actúa en nosotros. Hay un poder que actúa en nosotros. Ahora, este poder está en la palabra, este poder está en la oración, este poder está en el ayuno, pero este poder está en la búsqueda que nosotros hacemos y establecemos como cultura dentro de la casa. Fíjese que nosotros tenemos que establecer algo. Nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos, pero tiene que comenzar en nosotros. Nosotros tenemos que entender, hermanos, que hay un poder que actúa en nosotros, pero nosotros tenemos que hacer valer ese poder. Miraba hoy en lo que estaba en el retiro que hubo en Honduras de los pastores ahí, del apóstol Germán. Miraba ahí, me llamaba la atención algo que contaba uno de los pastores. Y yo digo, qué tremendo, porque a veces nosotros dejamos escapar la bendición. Fíjese que el pastor contaba que iba, creo que lo he visto por otro lado, pero por ese lado se fue él. Ese relato creo que lo he visto por otro lado, pero no lo recordaba. Bueno, el caso es que va un carro. En el carro va la esposa, el esposo y la suegra atrás. Y en el carro, de repente, el que va manejando mira que viene una patrulla y él baja la velocidad, porque usted sabe, no sé por qué, cada vez que vemos a los policías nos entra temor, aunque debería ser lo contrario, deberíamos de sentirnos seguros, pero bueno, esos son otros 100 pesos. El caso es que él mira que viene una patrulla. Me gustaba el relato del pastor, un pastor de Juticalpa, allá de Honduras. Entonces él mira la patrulla y de repente le entra temor. Y él le dice a la esposa, yo creo que nos vienen siguiendo, y la patrulla venía detrás de ellos, así. Cuando él baja la velocidad, la patrulla también. Entonces él dobla a la derecha en la esquina primera que encontró, y la patrulla también dobla. Dios santo, dice, hoy sí ya nos agarraron. El caso es que él se estaciona, y la patrulla también se estaciona, y se baja el policía. Y ellos todos nerviosos, dice, hoy sí me agarraron. Entonces le dice, señor, ¿podría salir por favor? El policía muy amablemente, como son nuestros policías, ¿verdad? Y no es ironía. Entonces el policía le dice, ¿puede salir por favor? Y el señor sale, sale la esposa y sale la suegra. Entonces le dice el policía, ¿sabe? Mire que nosotros queríamos bendecir a un buen conductor en esta mañana. Y hemos visto que usted es un conductor prudente, hace todas las señales, se aparcó bien, así que queremos darle esta cantidad de dinero. Entonces el hombre, no sé qué estaba pensando, y le dice, Dios santo, con ese dinero voy a sacar la licencia. Entonces le dice el policía, ¿cómo? ¿No andas licencia? Y le dice la esposa, yo le dije a este que dejara de tomar también, por eso. ¿Cómo? Dice el policía. Y dice la suegra atrás, ¿verdad que yo les dije que este carro robado nos iba a meter en problemas? Hermano, terminaron todos presos. Entonces, pastor, ¿y por qué nos cuenta eso? ¿Sabe por qué? Porque a veces nosotros no nos damos cuenta que tenemos un poder adentro, que es el que nos va a bendecir, y ese poder es la mano de Dios a través de su Espíritu Santo. Pero el poder hay que hacer lo que sea efectivo por el Señor. Por eso nuestra manera de hablar en la familia, en la casa, tiene que cambiar. Nuestra manera de conducirnos, nuestra manera de creer, nuestra manera de accionar, nuestra manera de hacer las cosas tiene que cambiar en el nombre de Jesús. Mateo 8:13 dice de esta manera: entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Este centurión, usted conoce muy bien la historia. El Señor solo le dijo, di la palabra, tan solo di la palabra. Entonces esta noche, en el nombre de Jesús, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que decimos, de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Es que esto es por gracia, hermanos, es por gracia. Las familias tienen que entender de que no es como me porté hoy, si merezco o no, es por gracia. Porque Cristo en la cruz es la gracia reflejada que nos da la bendición. Por eso nosotros tenemos que entender de que hay que revisar y hacer un ajuste a la fe, pero hacia arriba. Porque dice, le irá bien al justo. Si en la palabra dice que le va a ir bien al justo, no va a ir bien. Hay que hacer ajustes necesarios. ¿No será que necesitamos hacer ajustes en nuestra fe? ¿No será que necesitamos ajustar nuestro nivel de creer? ¿No será que tenemos que subir de nivel? Pastor, ¿y cómo lo hago? Remiende la red.
remiende la red de la fe. Remiende la red en el nombre de Jesús. Necesitamos hacer esos ajustes. Y pastor, ¿y cómo hago? Mire, es que hay que remendar las redes familiares, hay que remendar la red de las prioridades, hay que remendar la red de nuestro caminar, hay que remendar la red del sacerdocio, hay que remendar la red de la voluntad para que se haga la voluntad de Dios, y hay que remendar la red de la fe en el nombre de Jesús. Ya para ir terminando, en el nombre de Jesús, pues yo tenía por acá que la última red que hay que remendar y revisar y hacer los ajustes necesarios es la carrera. Pero no es la carrera el hecho de salir corriendo y de decir, bueno, ¿cómo voy en eso? Entonces la familia que remienda sus redes es la que ajusta la carrera, es la que remienda la red de la carrera que lleva en Dios. Si lo vemos en función de lo que les decía al inicio, de la barca familiar que va a Puerto Seguro, que está pasando al otro lado, entonces es en función de qué ruta, cómo va la ruta que llevamos, cómo va su carrera en el matrimonio, cómo va su carrera con sus hijos, cómo va su carrera en la casa, cómo va su carrera en el trabajo, cómo va nuestra carrera para poder terminar la meta. Entonces, la familia que remienda las redes y obtiene bendición es aquella que revisa cómo vamos en nuestro caminar como casa espiritual, cómo vamos en nuestro caminar en las relaciones dentro de la familia. Primera de Corintios 9, 26 y 27 dice: por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener una meta. Entonces hay que tener una meta. Revisar las redes de la carrera cristiana que llevamos, comienza teniendo una meta. Si usted no tiene una meta, no va a saber hacia dónde va. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire. Entonces, en la carrera va a haber pleitos. En la carrera va a haber una lucha que se levanta porque el enemigo no quiere que usted y yo seamos bendecidos. Es decir, no quiere que nuestras casas o nuestras familias sean bendecidas. Entonces, hay que remendar la carrera de la fe. Hay que remendar la carrera que como cristianos llevamos. Pero para remendar la carrera tenemos que tener una meta. Entonces hay que hacer un ajuste. Puede ser que la meta no la teníamos, o puede ser que la meta la tenemos en la dirección equivocada. Entonces, por el Espíritu esta noche, que como familias nosotros podamos tener la meta correcta y orientarnos hacia allá en el nombre poderoso de Jesús. Ahora, aquí habla de pelea. Entonces hay una pelea, hay una lucha. Hay una lucha que usted y yo tal vez estamos librando. Entonces hay que hacer un ajuste en la meta para no tener tanta pelea. Y acuérdese que habla ya de que hay un tesoro en vasos de barro en el que tal vez estamos estableciendo una pelea, pero no estamos derrotados. Sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Hermano, qué triste va a ser que como familia nosotros lo hemos intentado todos estos años, y ahorita que está próxima la venida de nuestro Señor Jesucristo, nosotros estemos aflojando, que nosotros estemos tibios, que nosotros estemos ahí viendo a ver para dónde agarramos si no tenemos una meta. Tenemos que tener metas. La meta tiene que ser Cristo, la meta tiene que ser el terminar la carrera con gozo. Van a haber situaciones, sí, pero Dios está con nosotros. Entonces, ¿qué hago, pastor? Hay que revisar la carrera. Revisemos, hermano. Revisemos la velocidad que llevamos como familia. Revisemos los inconvenientes que nos están evitando poder llegar a buen paso en la casa. Revisemos el peso que nos asedia. Revisemos, tal vez inclusive, revisemos el camino como está. Porque revisar la meta, por eso hablaba del caminar, porque hay que ver el camino, hay que ver la meta, qué tan lejos está. Entonces, hermano, como familia, sigamos orando, sigamos perseverando, sigamos creyéndole al Señor, que de la nada el Señor lo va a hacer todo. Se lo digo en el nombre de Jesús. Hoy borraba aquí una de las oraciones que tenemos, y yo en el nombre de Jesús le digo, yo quiero en el nombre de Jesús, y se lo pido al Señor, borrar todas esas oraciones y que sean oraciones contestadas. Hoy una familia me escribía en la mañana muy contenta, me decía: pastor, ellos viven en Nueva York, me decía: pastor, qué lindo, ellos estaban orando porque ellos están legal allá,
pero al esposo no le habían renovado la estadía legal, hermano, y estaban preocupados porque en el trabajo le estaban pidiendo la residencia y él no hallaba qué hacer. Obviamente no pasó en 6 meses, creo que esperaron 1 año. Y hoy me dijeron, pastor, 2 noticias buenas, me dice. La primera es que le llegó a mi esposo la residencia, y la segunda es que con la residencia estaban vendiendo un terreno en Honduras y se le dio. Entonces, de la nada el Señor hizo todo, cuando tal vez ya habían perdido su esperanza. ¿Por qué? Porque hay que tener una meta. Pero esta familia era una familia que ahí estaba, pastor, ore por nosotros, estamos pidiendo por esto, esto y esto. Entonces ellos hacían su parte y Dios hizo la otra. Porque así como tal vez yo estaba orando, también su pastor allá estaba orando, ellos estaban orando. Entonces ellos tenían una meta, pero corrían en función de lo que estaban haciendo, no corrían a lo loco. Entonces la carrera no se corre a lo loco, la carrera se corre con sabiduría, la carrera se corre siendo guiado por el Espíritu Santo. Fíjese que cuando vemos 2 de Timoteo